Existe una frustración muy particular, casi silenciosa, que me atrevería a decir que casi cualquier persona que ha intentado tener una vida espiritual ha experimentado. Totalmente de acuerdo. O sea, esa sensación específica de estar hablando solo en una habitación vacía. Ese momento en el que uno intenta orar y parece que las palabras literalmente rebotan en el techo y caen al suelo. Sí, que no pasan de ahí, ¿verdad? Exacto, no llegan a ninguna parte. Y de pronto, lo que se supone que debería ser una conexión vital y transformadora se convierte en, bueno, un monólogo aburrido. Una lista de supermercado. Tal cual, una lista de peticiones rutinarias que la mente repite casi mecánicamente antes de dormir o a veces solo cuando hay una emergencia. Es una experiencia abrumadoramente común. Y de hecho, muchos individuos que buscan genuinamente una conexión se encuentran atrapados en esa monotonía. Y la duda que surge suele ser devastadora, digamos. Claro, uno se pregunta qué está haciendo mal. Exacto, dicen, ¿qué hay de malo en este proceso? O ¿por qué parece que estas palabras no tienen ningún impacto real? Y lo que resulta verdaderamente revelador al revisar el material de este análisis es que el problema rara vez es una falta de fe pura. Ah, no. No, suele ser una falta de entendimiento sobre la mecánica. O sea, sobre cómo opera realmente esta dinámica de la oración. Y es precisamente esa mecánica la que vamos a desglosar en nuestra inmersión de hoy. Nos estamos basando en apuntes, libros y conferencias de 3 voces súper destacadas en este ámbito. Así es, el Dr. Charles Stanley, Danilo Montero y Andrés Corzón. Exacto. Y lo fascinante de cruzar las perspectivas de estos 3 autores es que no solo diagnostican este problema del techo de cristal, sino que ofrecen una ruta casi arquitectónica para reconstruir la vida devocional. Una guía paso a paso realmente. Sí, y por eso queremos invitar a quienes nos escuchan a reflexionar y comentar en nuestras redes una pregunta clave. A ver, ¿qué es lo que más distrae la mente al intentar orar? Esa es una pregunta buenísima. Porque para entender esa distracción, primero hay que entender la naturaleza de la acción en sí. Ok, vamos a desempacar esto porque creo que aquí hay mucha tela de dónde cortar. Pues mira, Danilo Montero hace una crítica bastante aguda a una tendencia muy moderna. O sea, la idea de que orar es simplemente mandar buenas vibras. No. Ah, sí, el típico te mando buenas energías. Exacto. O desearle el bien al universo. Él desarma esto por completo. La oración, según este enfoque, no es un misticismo barato ni una técnica de relajación. Es tocar las puertas del cielo, pero con fervor. ¿Fervor? Esa palabra tiene peso. Y etimológicamente, Montero nos recuerda que fervor viene de hervor, o sea, de alcanzar un punto de ebullición, de calor, de intensidad. No es agachar la cabeza para quedarse dormido. Pero, a ver, aquí es donde surge un conflicto teológico gigante para muchos. Corzón introduce la idea de que la oración es la ley espiritual más poderosa del universo. Sí, basándose en la soberanía divina frente al libre albedrío. Ajá. Pero él plantea que un ser omnipotente respeta la libertad humana al punto de requerir una invitación para intervenir. Y mi duda es, si se supone que existe un Dios completamente soberano y omnisciente, que ya sabe exactamente qué necesita la humanidad, requerir que alguien pida las cosas con fervor parece una especie de burocracia divina. Es una excelente observación. ¿No es redundante pedirle a alguien que ya sabe lo que necesitas que por favor actúe? Pues esa es la paradoja central que aleja a muchos de la práctica. Pero Corzón lo explica a través de un marco de, digamos, legalidad espiritual. Legalidad. O sea, ¿hay reglas? Exacto. No se trata de informar a un Dios ignorante sobre una necesidad. Se trata de autorizar a un Dios respetuoso a intervenir en una jurisdicción que él mismo delegó. ¡Wow! Ok. En el relato del Génesis, la autoridad sobre la tierra se le entrega a la humanidad. Por lo tanto, para que el cielo intervenga en la tierra sin violar ese libre albedrío, necesita cooperación. Corzón cita el capítulo 22 de Ezequiel, donde Dios literalmente busca a alguien que se ponga en la brecha. ¿Alguien que actúe como un puente? Eso es, un puente legal para poder intervenir en una nación y no encuentra a nadie. Es como
A ver si entiendo, es como si la humanidad viviera en una casa inmensa, con la instalación eléctrica absolutamente perfecta, conectada a una fuente de energía ilimitada. Me gusta esa analogía. Pero la oración es el único interruptor físico en la pared. O sea, si nadie presiona el interruptor, la habitación permanece a oscuras. Claro, no porque falte poder en la fuente. Exacto, ni porque el dueño de la red eléctrica no sepa que hay oscuridad, sino porque el mecanismo de encendido que se nos entregó simplemente no ha sido activado. Esa analogía del interruptor es clave para entender las historias que el Dr. Charles Stanley rescata del texto bíblico. Porque bueno, es muy fácil hablar de presionar el interruptor en teoría. En la práctica es otra historia. Totalmente. Pero Stanley nos muestra cómo se ve eso en la cruda realidad humana, comenzando con una figura que a menudo pasamos por alto: Ana. La historia de Ana en el primer libro de Samuel es brutal, si se analiza el contexto. Es muy dura. Era una mujer estéril en una cultura antigua donde la esterilidad no solo era un dolor médico, era visto como una maldición divina. Causaba un exilio social. Y además vivía bajo el mismo techo con otra esposa que sí tenía hijos. Que la atormentaba constantemente. El nivel de presión psicológica sobre ella era incalculable. Y es precisamente esa presión la que genera el punto de ebullición del que hablaba Montero. Cuando Ana va al templo, su acercamiento destruye cualquier noción de que la oración deba ser un discurso poético o superestructurado. Nada de palabras elocuentes. Para nada. El texto describe que ella oró con amargura de alma. Estaba tan rota que movía los labios, pero no salía sonido de su garganta. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria. Qué fuerte que tu nivel de desesperación se confunda con estar ebria. Sí, pero esa honestidad cruda, sin filtros y totalmente despojada de ego, fue la que activó el mecanismo. No impresionó con teología, conmovió con vulnerabilidad. Y bueno, el resultado físico de esa oración inarticulada fue el nacimiento del profeta Samuel. Mientras Ana nos muestra qué pasa cuando la emoción cruda se convierte en oración, la figura de Elías nos muestra qué hacer cuando esa oración choca contra un muro de aparente silencio. Ese es otro gran ejemplo. Stanley detalla este evento. Han pasado 3 años y medio de sequía devastadora. Elías ora para que llueva, se postra en tierra, pone el rostro entre las rodillas y manda a su criado a mirar hacia el mar para ver si hay nubes. El criado regresa y dice, literalmente, no hay nada. Y honestamente, ante un cielo completamente despejado después de semejante esfuerzo, la reacción lógica humana es decir, bueno, lo intenté, no es la voluntad divina, y rendirse. Claro, es lo que haría cualquiera. Pero Elías revela el verdadero motor de la persistencia. Él no se detiene ante la falta de evidencia empírica inmediata. No manda a su siervo 1 o 2 veces. Fueron 7 veces, ¿no? 7 veces. Obligar a alguien a subir y bajar un monte 7 veces para mirar un horizonte vacío requiere una convicción irracional para el espectador. O sea, parecía un loco. Exacto, pero profundamente lógica para el creyente. En la 7ª ocasión, el siervo reporta una nube minúscula, del tamaño de la palma de una mano humana. Para Elías, ese microindicio fue suficiente para saber que venía una tormenta torrencial. ¡Qué locura! La lección de Stanley aquí es que la oración con impacto amplía la capacidad de fe del individuo mientras espera. O sea, la repetición no cambia la mente de Dios. Prepara el carácter de quien ora para recibir la respuesta. Y luego está el componente colectivo, que cambia la escala del impacto por completo. Tanto Montero como Stanley apuntan al capítulo 12 del libro de Hechos. La historia de Pedro. Sí. Pedro, el líder de la iglesia primitiva, está básicamente en el corredor de la muerte. La escena es de máxima seguridad. Celda interior, atado con cadenas a 2 soldados que duermen junto a él. Y 14 guardias más en las puertas. Físicamente la situación es irreversible, pero afuera hay un grupo de personas orando con fuego, sin cesar. Y el relato dice que un ángel entra, las cadenas caen al suelo solas y las puertas de hierro pesado se abren. Es una demostración de fuerza espectacular. Pero, al analizar estas 3 figuras, surge una objeción natural en la mente de cualquier persona que analiza estos textos hoy. Totalmente. Porque, a ver, estamos hablando de gigantes bíblicos.
Ana, la madre de uno de los profetas más grandes. Elías, el hombre que enfrentó a cientos de falsos sacerdotes. Perro, del círculo íntimo de Jesús. Son leyendas. Alguien que está atrapado en el tráfico un martes por la mañana o lidiando con problemas financieros, escuchar sobre cadenas que se caen y ángeles, pues puede sonar a mitología inalcanzable. ¿Cómo aplica esto a la cotidianidad? Lo fascinante aquí es lo que el apóstol Santiago escribe en el Nuevo Testamento, y que nuestras fuentes subrayan con mucha fuerza. Santiago se adelanta a esa misma duda y declara: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, un humano cualquiera. Exactamente. Su biología y su psicología eran idénticas a las nuestras. De hecho, los textos registran que poco después de sus grandes victorias, Elías experimentó un episodio de pánico tan severo por una amenaza de muerte que huyó al desierto y tuvo ideación suicida. ¡Wow! Se deprimió profundamente. Era frágil. Así que el secreto de su poder no residía en su genética espiritual, digamos, ni en su estatus de superhéroe, sino en la técnica y la constancia de su conexión. Eso cambia el paradigma por completo. Elimina la excusa de no soy lo suficientemente santo para que esto funcione. Y esto nos sirve de puente perfecto hacia el sistema de Andrés Corzon para construir este hábito. Sí, la parte práctica. Porque la inspiración histórica está muy bien, pero si no se aterriza en una rutina disciplinada, el martes por la mañana se evapora. Corzon ataca directamente lo que él denomina la pereza espiritual, y se basa en la rutina del mismo Jesús. Marcos 1:35, donde dice que Jesús se levantaba muy de madrugada y se iba a un lugar solitario a orar. Exacto. Hagan este cambio hoy. Elijan su silla, su rincón y fijen su horario, porque la ciencia moderna del comportamiento respalda completamente la sabiduría de esa acción, ¿verdad? 100%. Corzon argumenta que para establecer una disciplina inquebrantable hay que eliminar lo que los psicólogos llaman la fatiga de decisión. Ajá, ese momento en la mañana donde no quieres pensar. Exacto. Si una persona despierta a las 6 de la mañana y en ese instante tiene que decidir si va a orar, en qué silla se va a sentar y qué libro va a leer, pues el cerebro, que busca conservar energía, inevitablemente elegirá quedarse en la cama. Es pura biología. Hay que preparar el entorno físico y mental la noche anterior. Dejar la Biblia, el cuaderno y el bolígrafo listos en un rincón específico, la ropa incluso. Corzon ilustra el poder de la repetición con una historia buenísima sobre su perro labrador. Los animales son criaturas de hábitos estrictos, ¿no? Sí, son relojes biológicos. Y este perro estaba acostumbrado a que la rutina diaria comenzara exactamente a las 5:30 de la mañana, que era el tiempo devocional de Corzon. Si él se retrasaba un par de minutos, el perro comenzaba a golpear la puerta para exigir que iniciara. Es increíble, ese nivel de condicionamiento, esa necesidad biológica de la repetición. Es el andamio que, según Corzon, debe construirse en la mente humana. Y vaya que él lleva esa disciplina a extremos. Demuestra que el confort es el enemigo número 1 de la constancia. Él relata que siendo estudiante en Estados Unidos, no tenía privacidad en su cuarto compartido, así que salía a un estacionamiento congelado a las 5 de la mañana para mantener su cita diaria. ¡Qué frío! Por Dios. En Australia logró que le prestaran un salón de piano vacío en una iglesia. O sea, el lugar físico no es mágico. Lo que transforma la realidad es la exclusividad de ese espacio y la repetición innegociable. Disciplina de atleta. Literalmente. Él lo compara con atletas de élite, como Stephen Curry lanzando cientos de tiros libres horas antes del entrenamiento oficial, o las golfistas tailandesas que practican de madrugada. La excelencia espiritual requiere el mismo rigor que la física. Yo veo la disciplina como un andamio. Al principio cuesta muchísimo armarlo, pero luego es lo que sostiene todo el edificio de la vida espiritual. Y para quienes están tomando notas, hay consejos muy prácticos de nuestras fuentes. Sí, para no tirar la toalla en la primera semana. Exacto. Primero, comenzar con bloques de tiempo manejables. Pretender pasar 2 horas en silencio el primer día es una receta directa para la frustración. 15 minutos constantes valen muchísimo más que un maratón aislado. Totalmente. Y segundo, si se falla un día por cansancio extremo, el peor enemigo no es el sueño, es la culpa. La culpa paraliza. El antídoto es simple, volver a empezar al día siguiente como si nada. Ahora, asumiendo que ya se superó la barrera de salir de la cama. La persona está sentada a las 6 de la mañana en su silla designada. La pregunta más intimidante ahí es,
Bueno, ¿qué digo? Uy, sí, el miedo a quedarse en blanco. Exacto. El miedo a que la mente empiece a repasar la lista del supermercado o los correos del trabajo es muy real y es la distracción principal. Y para solucionar ese divagar de la mente, Corson propone un sendero de oración. Funciona como una plantilla estructural basada en el Padre Nuestro. Es una guía para no perderse. Sí, en lugar de improvisar y decir frases vacías, se siguen etapas lógicas. Se empieza declarando la identidad, o sea, reconociendo a un Padre. Luego, se pide que esa jurisdicción divina influya en la familia y el entorno. Venga tu reino. Exacto. Luego, buscar alinear la voluntad propia con la superior. Pedir provisión, que no solo es dinero, es capacidad mental para el día. Y luego hay un espacio riguroso para confesar errores, pedir perdón. Eso limpia la conciencia. Totalmente. Y finalmente, una petición de protección frente a batallas espirituales. Tener este mapa mental ancla la concentración. Y para alguien que recién inicia y siente que todos estos pasos son demasiado complejos, el material sugiere condensarlo en un formato muy robusto pero de 5 minutos. Una oración de 5 minutos. A ver cómo es. Es súper sencillo. 1 minuto por área. El primer minuto dedicado a la adoración. Y esto no es para inflar el ego divino, es para que la mente humana dimensione la grandeza de con quién está hablando, lo cual reduce el tamaño de sus propios problemas. Qué buena perspectiva. El segundo minuto es para una petición de perdón rápida y honesta. El tercer minuto para presentar las peticiones personales específicas del día. El cuarto minuto, intercesión por otros. Mover el foco de uno mismo. Exacto, sacar la vista del propio ombligo. Y el último minuto para el agradecimiento anticipado. Es genial. Pero hay una parte de esta ecuación que a menudo se ignora en nuestra cultura tan acelerada. Y nuestras fuentes lo enfatizan basándose en Jeremías 23. Esto es un diálogo, no un monólogo, donde uno habla sin parar. Hay que hacer una pausa. Después de usar la estructura, debe haber un espacio para el silencio en ese lugar. El cerebro humano está tan sobreestimulado que el silencio absoluto nos incomoda y tendemos a llenarlo con más palabras. Pero el silencio no es vacío, es donde ocurre la verdadera retroalimentación. Y es crucial, digamos, desmitificar cómo se ve esa respuesta de Dios, porque escuchar su voz casi nunca implica un sonido audible en la habitación o un fenómeno sobrenatural estruendoso. La gente espera la voz de película. Claro, pero generalmente se manifiesta como una paz repentina e inexplicable frente a un problema que generaba muchísima ansiedad. O surge como una idea nítida, una solución creativa que se alinea perfectamente con los principios bíblicos. O leyendo un versículo. Exacto. A veces un pasaje parece saltar de la página y encajar exactamente con la crisis que se está viviendo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que se internaliza esa paz o esa idea, entra en juego el poder de la lengua. Corson desarrolla esto ampliamente basándose en Santiago 3. La metáfora del barco. Es brillante. La lengua humana es comparada con el timón de un transatlántico. Un pedazo de madera relativamente minúsculo, escondido bajo el agua, tiene la capacidad de girar una nave masiva, incluso en medio de vientos huracanados. Y la psicología y la neurología respaldan esto completamente. Cuando una persona verbaliza algo en voz alta, activa diferentes áreas del cerebro. Forza a la cognición a alinearse con lo que el oído está escuchando. Por eso, orar también significa hablar vida, profetizar sobre el entorno propio. Significa usar las promesas para declarar bendición sobre un negocio estancado, sobre el futuro de los hijos o una relación fracturada. El devocional se usa para declarar esperanza, pero el resto del día la boca solo produce quejas, fatalismos y chismes. El timón se gira hacia la tormenta. Si no van a hablar vida, es mejor guardar silencio. La oración de la mañana dictamina la conversación del resto del día. Si se ora vida, el día se llena de vida. Así es. Toda esta estructura, el lugar, la hora, el andamiaje de los 5 minutos, el silencio y el hablar vida, forma un sistema muy sólido. Pero hay que abordar el elefante en la habitación. El punto de quiebre. Exacto. El punto donde muchas personas abandonan todo este proceso. ¿Qué ocurre cuando la disciplina es perfecta, la fe es genuina, se declara vida, se persiste como Elías, y aún así, la realidad devuelve un rotundo no? Cuando la enfermedad no cede, cuando la quiebra ocurre de todos modos. Sí, cuando la relación se rompe.
Ese es el verdadero desafío de la fe, y el Dr. Stan Lee aborda esta encrucijada examinando el clímax de la vida devocional en los textos, el momento de Jesús en el Getsemaní. El máximo ejemplo. El nivel de angustia psicológica de Jesús frente a la tortura inminente era tan profundo que su cuerpo físico colapsó. Stanley señala un detalle clínico fascinante. Jesús experimentó hematohidrosis. Sudar sangre. Exacto. Es una condición médica rarísima donde el estrés extremo provoca la ruptura de los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas. No era poesía. Su sistema nervioso estaba al límite absoluto. Y en medio de ese terror mental y biológico, la petición de Jesús fue súper específica. Pase de mí esta copa. Básicamente pidió no ir a la ejecución. Pero aquí es donde incluye la clave más profunda de la vida devocional. ¿La rendición? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa frase marca la diferencia entre la magia y una relación real. La manipulación religiosa asume que, si se insertan las monedas correctas de fe y disciplina en una máquina expendedora cósmica, pues saldrá el milagro exacto. Como si Dios fuera un genio de la lámpara. Claro, pero la oración madura requiere la atención de dos fuerzas que parecen opuestas. Pedir con una audacia feroz y específica y, simultáneamente, abrir las manos para rendirse por completo a una sabiduría superior. Y lo más duro de la historia del Getsemaní al reflexionar sobre esto es que la respuesta de Dios no fue evitar la cruz. La oración fue escuchada, pero la cruz sucedió. Lo que Dios hizo fue enviar un ángel para fortalecer a Jesús para que pudiera atravesar ese horror. Y cumplir su propósito. A veces buscamos que la oración cambie el entorno cuando el objetivo principal es que nos cambie a nosotros para poder soportar y transformar ese entorno. La rendición final es, paradójicamente, el mecanismo que elimina la ansiedad. Cuando uno expone su caso ante la máxima autoridad, con toda la intensidad de Ana, la persistencia de Elías, y luego se rinde sinceramente al resultado, el peso del control desaparece de los hombros. Se confía ciegamente. Se confía en que, si la respuesta es negativa o muy dolorosa a corto plazo, obedece a un panorama de sabiduría infinita que nuestra mente humana simplemente no puede procesar en el momento. Este recorrido desmantela por completo la idea del monólogo aburrido. Hemos visto que salir de la rutina requiere el fervor para encender el interruptor. Requiere persistir como Elías, fija un lugar y ora con la disciplina de preparar todo la noche anterior. Usar el sendero de oración de 5 minutos. Hacer silencio para escuchar, usar la boca para hablar vida y finalmente rendirse a la voluntad superior en el Getsemaní. Y me gustaría cerrar con un pensamiento provocador para la audiencia. Si miramos el panorama completo, ¿qué tal si ese no que tanto nos frustra en nuestras oraciones no es en absoluto un rechazo de Dios? Sino que, ¿qué tal si es su forma de protegernos de conformarnos con algo mucho menor o más destructivo de lo que Él ha planeado para nuestro futuro? ¡wow! Cambia por completo la perspectiva del rechazo. Es como enojarse con el arquitecto por apagar la luz sin saber que lo hace porque viene una tormenta que fundiría todo el sistema. Exacto. Deja una gran pregunta para reflexionar. ¿Están quienes nos escuchan listos para entregarle el control a Dios hoy y comenzar una nueva temporada espiritual? Las herramientas están sobre la mesa. Solo hace falta presionar el interruptor. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima inmersión.